permanente del PIN, del Programa de Investigación en Cambio Climático. Y sin mucho más rollo, me da mucho gusto presentar a Iván Paz, que colabora con nosotros en el Programa de Investigación en Cambio Climático y les va a hablar acerca de algunas herramientas que estamos tratando de desarrollar para el análisis de información que proviene de fuentes que ya les veré, fuentes difusas, vamos a decir, fuentes vagas, difusas, con poca información, pero bueno, pues ya les hablará Iván de las ventajas que tiene esta manera de aproximarse a este tipo de información para poder hacer análisis pues bastante, empiezan a dejarles dentro de los subjetivos, se vuelven bastante, digamos, hay una manera, hay un método formal para analizar información que es de este estilo, que es una información vaga, no necesariamente numérica, positiva. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues algo que quisiera empezar diciendo, ya que estamos integrando información, o la idea es como acercar, mi idea un poco con esta charla es también compartir lo que estamos haciendo, cómo nos estamos aproximando a los problemas a los que nos enfrentamos, que ahora voy a plantear algunos, y sobre todo acercar gente de otras áreas, porque el problema, digamos, el asunto del cambio climático, pues necesariamente tiene que abordarse desde muchos lugares. Y eso nos trae mucha información que no necesariamente está escrita o codificada en los mismos términos. Entonces la idea aquí es presentar las herramientas, tratando de acercarlos a ustedes a que colaboren en la medida en que se les ocurra, digamos, en la medida en la que puedan, con el programa de investigación en cambio climático. Y pues desde ahí, digamos, desde ahí el título de la charla. Creo que si fuera una charla formal, yo le hubiera puesto mapas cognitivos y lógica difusa para la construcción de modelos de análisis y la integración de información. Pero desde aquí yo quería que sonara tal cual lo que estamos haciendo. Entonces le quité esos formalismos, porque esa es una parte de la ciencia que de pronto es muy difícil, ¿no? Hablamos como para que no nos entiendan. Y la idea aquí es entendernos unos a otros. Entonces esto es simplemente mapas cognitivos, que veremos qué son los mapas cognitivos, y lógica difusa para construir modelos de análisis e integrar información. Eso es lo que quiero compartirles. Entonces, bueno, soy Iván, y cualquier cosa, aunque sea la exposición, como es una exposición formal, pero nos permitimos esas cosas, cualquier cosa, pues, díganme, ¿no? La idea de los mapas cognitivos esencialmente, y un poco vamos a ver la idea de la lógica difusa, parte de nuestra idea de cómo conocemos el mundo y cómo estructuramos el conocimiento que nosotros tenemos del mundo, ¿sí? O sea, todos ustedes, que hay gente de muchas disciplinas, y eso es muy importante, tienen un conocimiento de la realidad, de lo que está ocurriendo. El punto es cómo estructuramos esas cosas que nosotros sabemos. Y nuestra idea parte de que esa estructura se da en términos de causas y consecuencias. Que si ustedes se sientan a pensar un poco, es una de las ideas más básicas como las que conocemos el mundo. Causas y consecuencias. Si yo enciendo el fuego, el agua se comienza a calentar, ¿sí? Y los mapas cognitivos son justamente esto, son estructuras que representan nada más causas y consecuencias. Pero causas y consecuencias ¿entre qué cosa? Pues entre conceptos que están variando, ¿sí? Es decir, yo puedo decir que A causa B, pero no estoy pensando en conceptos estáticos, sino estoy pensando en conceptos que se van moviendo con el tiempo, ¿sí? Estoy pensando en conceptos variables. Por ejemplo, yo podría decir que un aumento en la presión causa un aumento en la temperatura. Aumento en la presión y aumento en la temperatura son conceptos que están variando con el tiempo. En este caso le estoy diciendo que A causa B. Ahora, quiero decir también que esta causalidad puede ser positiva o negativa. Positiva me refiero a lo siguiente, a que si este concepto crece,
y este está causando este, el de acá también va a crecer. Y negativa sería que si este concepto crece, el de aquí decrece, ¿sí? Seguramente ustedes se pueden imaginar muchos casos de cada uno. Ok, lo que estaba diciendo, ¿no? Los conceptos no pueden ser cualquier cosa. Eso es muy importante para entender la información. Los conceptos pueden ser cualquier cosa, siempre y cuando estos conceptos varíen con el tiempo. Y aquí es un poco diciendo lo que estaba Carlos pensando, esta idea de decir, bueno, en el cambio climático nos enfrentamos a muchas cosas, ¿sí? Nos vamos a enfrentar, por ejemplo, a datos duros de aquellos que me están diciendo cómo aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un dato que yo puedo medir concretamente y vale tanto el dióxido de carbono, tanto el metano, tanto, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, también yo tengo cómo la temperatura genera una presión sobre las poblaciones y eso es mucho más difícil de medir, ¿sí? Entonces, esta idea de que los conceptos pueden ser cualquier cosa siempre y cuando sean conceptos dinámicos es otra de las bases de los modelos que estamos construyendo. Ok, la pregunta sería, ¿no? Bueno, ¿funcionan estas estructuras para captar la dinámica o el comportamiento del sistema? Y la respuesta está en... Pues dice, bueno, sí, ¿no? Parecería obvio, ¿no? Siempre y cuando logremos captar la dinámica. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, elaboramos los mapas con la ayuda de expertos. Es decir, yo en un mapa incluso podría establecer una relación que no fuera cierta y el mapa me modelaría un mundo como si esa fuera la relación que existiera. Podría yo poner lo contrario a lo que estaba diciendo, podría yo decir que el aumento en la temperatura disminuye la presión. Que si hay alguien aquí relacionado con las ciencias físicas diría, no, bueno, a volumen constante tendría que decir yo, ¿no? Alguien me diría que no es así. Bueno, el mapa me modelaría el mundo como si así fuera, ¿sí? Entonces, hay una parte muy delicada y por eso necesitamos de todos ustedes en esto. Elaboramos los mapas con ayuda de expertos, porque aquí ustedes son los que poseen ese conocimiento. Nosotros estamos en este momento jugando simplemente a modelar. A ver, ajá. Y bueno, eso sí, una vez que tenemos el conocimiento del mundo, que tenemos el mapa, tenemos métodos para analizar las estructuras que estamos generando, ¿sí? Entonces creo que aquí está muy abstracto. A ver, ponme la siguiente. Bueno, estos métodos, algunos de ellos están basados en álgebra de la causalidad. Yo estoy diciendo que manejamos causas y consecuencias, quiere decir que yo voy a definir una cierta álgebra, una forma de operar causalidad, ¿sí? Y de hecho ahí es donde está la parte formal de estos métodos. Entonces voy a hacerlo con un ejemplo, ¿sí? Voy a hacer esto a través de un ejemplo. El ejemplo, que es uno de los casos que estamos trabajando en el PIN, es enfrentarnos al problema de agua en la Ciudad de México. Obvio, el problema del agua en la Ciudad de México tiene muchísimos factores. Algunos factores son completamente físicos, es decir, completamente puedo acercarme y medirlos y decir el nivel o la cantidad de agua disponible dulce es de tantos litros, ¿sí? O sea, puedo darle un número. Pero por otro lado tengo conflictos sociales, por ejemplo, relacionados con el agua y que esos causan, por poner otro ejemplo, causan extracción no planeada o extracción de pozos no planeada. Ahora, ¿cómo los conflictos sociales causan extracción de pozos? Suele ser muy difícil precisar este número. Entonces nos enfrentamos, cuando tratamos de resolver el problema del agua en la Ciudad de México, nos enfrentamos a tener que mezclar todas estas cosas, a tener que mezclar variables completamente físicas y variables completamente difusas. Ahí es donde nosotros usamos la palabra, ¿no? Bueno, sin que se malinterprete. Ahora, ¿cuáles son los elementos? ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo, ojo, esto lo estoy usando solamente para tomar un ejemplo. Aquí hay gente mucho más experta que yo en estos temas, por ejemplo en la parte de las ciencias sociales, y eso está muy bien. Recuerden que en este caso, el mapa, mi resultado me va a modelar el mundo como si así fuera. Yo tomo estos conceptos y de momento voy a pensar que estos conceptos son los que describen mi sistema. Tengo el aumento en la temperatura, tengo el aumento social en la demanda de agua, es decir, la demanda social del agua, tengo el aumento de la extracción no planeada, ¿sí? Tengo la disminución en el nivel de las reservas y tengo
políticas de racionamiento. Aumento. ¿Qué es una A? Es una A rara. Tengo ahí un caso difuso perdido. Bueno, y al final lo que tengo es un aumento de los conflictos sociales relacionados obviamente con el agua. Si ustedes notan, todos los conceptos son variables, ¿sí? O sea, aumento en la temperatura, estoy pensando en un proceso de aumento de la temperatura. Y así hasta el último, ¿no? Aumento de conflictos sociales relacionados con el agua, ¿sí? ¿Se entienden los nodos? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo estoy asignando a cada elemento, ¿sí? A cada nodo, un diagrama. Si yo tengo un diagrama que me dice en qué medida cada uno de los otros está causando al siguiente. Por ejemplo, el número 1, yo le puse la etiqueta 1, aumento en la temperatura me genera un aumento social en la demanda de agua. Eso es lo que yo estoy diciendo. A su vez, el aumento social en la demanda de agua me genera un aumento de la extracción no planeada. Este me genera una disminución en las reservas, obviamente. La disminución en las reservas llama a que haya políticas de racionamiento, y las políticas de racionamiento generan a su vez aumento de la extracción no planeada y aumento de conflictos sociales. Bueno, y los conflictos sociales también generan aumento de la extracción no planeada, ¿sí? Podríamos sentarnos a debatir si esto es así o no. Quiero hacer esa precisión. Piensen concédanme por un momento que así sea, en aras de lograr mostrar nada más la metodología, ¿sí? Lo que hacemos con esto es decir, tomamos una matriz y todas las interacciones entre estos conceptos se representan en esa matriz. Esto es muy simple, lo voy a explicar. El nodo 1 solo causa el nodo 2. Entonces, en el primer renglón de la matriz, vemos que el primero solo causa el nodo 2. ¿Sí se ve? Luego, yo digo, el nodo 5 causa el nodo 6 y causa el nodo 3. Y entonces aquí tengo que causa el nodo 3 y que causa el nodo 6. Y así sucesivamente. Esta matriz me representa las relaciones que existen en el sistema. A ver, mándame la siguiente. Ok, una vez que tenemos dada la matriz que ya nos representa la dinámica del sistema, es decir, las relaciones del sistema, utilizamos un vector de estado. En este vector, si ven este vector, yo tenía 6 conceptos, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ese vector yo voy a representar el estado de cada concepto a un cierto tiempo. Si esa entrada está prendida, yo digo que el concepto está activado. Si la entrada está apagada, digo que el concepto no está activado. ¿Sí? Y una vez que yo tengo yo utilizo mi álgebra, que en este caso es muy simple porque es el álgebra que ustedes probablemente conozcan. Y si no, abajo de esto hay un pizarrón. Si necesitamos, levantamos eso y nos ponemos a revisar. Lo único que voy a hacer es multiplicar el vector por la matriz, ¿sí? Una vez que defino qué conceptos quiero que estén activos al tiempo cero, que en este caso, si se fijan, voy a encender nada más el aumento de la temperatura, porque para el trabajo que estamos haciendo en el PIN, el aumento de la temperatura pues es el forzante natural, ¿no? Es el cambio climático actuando sobre el sistema, ¿sí? Y una vez que encendemos el primer concepto, ya que lo que estoy diciendo. Okay. Bueno, y una vez que tenemos el vector inicial, para obtener el siguiente multiplicamos, que es lo que les estoy diciendo. ¿Cómo multiplico? Obtengo el B1 multiplicando el B0 por la matriz. ¿Cómo se hace esta multiplicación? Tomo este vector así y lo multiplico por este así. ¿Sí? O sea, el 1 lo multiplicaré por el 0 por el 0, el 0 por el 0, el 0 por el 0. Si ustedes recuerdan, bueno, los que no estén informados en el área de las ciencias exactas, por eso pedimos que la dimensión del vector sea la misma que esta dimensión de la matriz. Pero bueno, eso es meternos en la técnica. ¿Sí? Entonces, vean esto, vean cómo funciona. Quiero que sigan conmigo cómo va evolucionando el vector. Si nosotros vemos el mapa primero, yo diría, el 1 prende el 2, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿cuál enciendo aquí? Al principio están todos apagados, menos el 1, ¿no? Porque fue el que encendí. El 1 prende el 2, vean arriba. El 1, el siguiente vectorcito, tengo el B0 en el B1, el que está prendido es el 2. ¿Sí? Luego, en el 2, ¿cuál prende? Pues prende el 3, ¿no? ¿Sí ven? El 2 prende el 3. Luego el 3 prende el 4.
pues sí, ¿no? 3 prende el 4. El 4 prende el 5 y aquí se empieza a complicar la cosa. Porque el 5 ya prende el 6 y prende el 3. Y en la siguiente vuelta, pues el 3 va a prender al 4. Pero el 6 va a volver a prender al 3, que es lo que tengo aquí. El 5 prende el 3 y prende el 6. Pero en la siguiente vuelta, el 3 prende al 4, pero el 6 prende al 3. Hay una cosa muy interesante en estos sistemas. Ustedes se imaginarían que yo podría seguir haciendo este juego y eso seguiría cambiando. Pero se prueba matemáticamente que cuando hacemos este tipo de juegos, al final el sistema converge a un vector y no cambia más, ¿sí? O sea, llega un estado final que sería el estado del sistema con esas condiciones. En este caso, si ustedes se fijan, cambio, y en algún punto llego a este vector, que es el mismo que tenía aquí. El B11 es este, al hacer la multiplicación el B12 es ese mismo, y ya no cambia. Si hiciera un B13, un B14, un B100, un B253, ya no cambiaría. ¿Cómo interpreto yo esto? Digo, ok, si enciendo el aumento de temperatura,